rey volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué razón Jesús mandó a sus discípulos del otro lado del lago? Porque tenían pensado hacerlo. Tenían planes venir con la gente. Los discípulos dijeron, Elena G. de White dice, vamos a coronarlo rey, y comenzaron a buscar a la gente. Los discípulos, uno se fue por acá, 12 discípulos, imagínense, los 12 discípulos se distribuyeron entre las 5,000 personas, hombres, y le dijeron, miren, es hora de coronar a Jesús rey. ¿Quién se va a poner delante de nosotros con Jesús? Él resucita a los muertos, Él sana a los heridos en la guerra. Si matan a algunos, Él los resucita. Si falta alimento, Él nos alimenta. Así que Él es el profeta que había de venir. Y entonces Jesús, conociendo los pensamientos de los discípulos y de la gente, les dijo, suban a la barca y cruzan al otro lado. ¿Ustedes creen que esa era una decisión fácil para los discípulos? ¿Ustedes creen que era fácil para los discípulos obedecerle a Jesús cuando toda la gente estaba lista para coronarlo rey? No, no era fácil para los discípulos. Elena G. de White dice que Jesús con autoridad mandó a sus discípulos a subir a la barca y pasar a la otra orilla. Aunque los discípulos no querían, lo tuvieron que hacer. Y en el camino al otro lado del lago iban pensando que Jesús no sabía lo que estaba haciendo, que esa era la oportunidad para coronarlo rey. Estaban pensando en los planes, en el futuro, pero no en el futuro de Jesús. Estaban pensando en su futuro terrenal. Y para sacarlo de esa mentalidad, el mar comienza a enfurecerse. Y Jesús mirando desde el monte, dice la palabra de Dios, Jesús mirándolo desde la orilla, mira a sus discípulos que están angustiados, fatigados, y entonces comienza a caminar sobre las aguas. Y se acerca porque Jesús quiere dirigir el camino. La palabra de Dios dice allí, en el libro de San Juan y San Mateo, que Jesús quería pasar hacia adelante de ellos para dirigir la embarcación. Pero los discípulos se asustaron. Y cuando se asustaron, Jesús le dice, no temáis, yo soy. Y entonces, como siempre, Pedro, bueno, si tú eres, sí que yo vaya a ti. Di que yo vaya a ti. Dios quiere dirigir tu barca, hermano. No sé qué es lo que está pasando en tu vida y no sé cuáles son las victorias que has ganado o las derrotas que has sufrido en tu vida. Pero Dios quiere pasar adelante de ti para que tú le puedas seguir. Porque si Jesús va por delante, tú podrás seguir sus pisadas. Tú podrás seguir sus huellas. Y el futuro que tú tienes para tu vida y para tu familia, entonces será seguro, porque irás siguiendo las huellas de Jesús. O a lo mejor eres como Pedro, que dice, se espanta por las cosas que están por venir y le dice, Señor, si tú realmente me amas, si tú realmente me quieres, si tú realmente eres mi Dios, entonces ayúdame, acompáñame. Y entonces el Señor te dice, ven, ven. Pero en muchas ocasiones el ser humano se asusta de las cosas que le vienen a la vida. Y es aquí donde yo quiero terminar con dos historias. Y la primera es la que leímos hace un rato, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, verso 4. San Lucas capítulo 5, verso 4. Miren cómo dice, y es lo que hace un momento yo le estaba diciendo. ¿Cuántos años tenemos aquí? Y quizás no hemos hecho nada. Miren cómo dice, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, ¿qué dice? Toda la noche trabajando. Pedro, Santiago y Juan y los demás discípulos eran expertos en la pesca, así como Gamo es experto en la pesca, le gusta pescar. Creo que también al hermano le gusta pescar. Parece que eso es de familia, ¿verdad?
Perdón. Le gusta, pero no agarra nada. Toda la noche trabajando. Ese era el trabajo de Pedro, de su hermano y de los demás discípulos. Pescar. De eso se mantenía su familia. Imagínense trabajar toda la noche. Ese es como si usted estuviera trabajando todo el día y no le pagaran ni un peso. ¿Verdad? No le pagaran ni un peso. Al final del día, usted trabajó, se cansó, tiene hambre, tiene sed y al final no ganó ni un peso. Y entonces se presenta el Señor y le dice: métete más al fondo, trabaja más, esfuérzate más, pero lanza la red ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Hacia el lado derecho. Métete más al fondo y lanza la red al lado derecho. Y Pedro le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche. Y ya en el día, pues, se agarra. Bueno, ellos creo que deben de saber mejor, ¿verdad? Es de noche cuando... De noche se agarra más. Sí. De día no se agarra más. Pero Pedro le dice: está bien, Señor. Yo voy a llevar mi barca más al fondo y la voy a echar en tu nombre, en tu palabra. En tu palabra. Si tú confías en Dios, si tú quieres obtener la victoria, si tú quieres hacer un futuro próspero, si tú quieres hacer que tu familia progrese, tanto terrenal como espiritualmente, lanza tu red a tu lado derecho. Lanza tu red a tu lado derecho, a donde está Jesús. Y entonces vas a alcanzar la victoria en su nombre. No lo hagas por el conocimiento que tú tienes. No lo hagas por la experiencia que tú tienes en tu trabajo o en las áreas de la vida que estés experimentando. No, no lo hagas así. Hazlo en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios vas a alcanzar la victoria. Pero tienes que seguir las instrucciones que Dios te dé. Paso a paso. Hay otro texto. Y esta historia también me gusta. Se encuentra en el libro también de San Juan, en el capítulo 21. San Juan capítulo 21. Aquí ya Jesús resucitó. Ya Jesús está pronto para ascender al cielo. En el capítulo 21 de San Juan. Y entonces hay 7 discípulos. Hay 7 discípulos que pues no tienen nada que hacer en ese momento. Allí en el versículo 21:3, dice que Simón Pedro le dijo a los otros discípulos que estaban con él: voy a pescar. Ese era el trabajo de los discípulos, pescar. Ya Jesús había resucitado, pero Jesús en ese momento no estaba allí. No, San Juan capítulo 21. Se reúnen 7 discípulos y Pedro dice: voy a pescar. ¿Alguien me quiere acompañar? Es como cuando Gamo dice: yo quiero ir a pescar, ¿me acompañas? Le dice a su hermano, y entonces se reúnen 2 o 3 a su amigo y por allí se van a pescar. Y miren lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba anocheciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Miren la forma como le habla Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron los discípulos? No. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miren cómo Jesús le dice a su discípulo. Yo no sé ustedes cómo hablan a sus hijos. Yo no sé si ustedes le hablan con cariño, hijitos. Mayormente le decimos hijitos al niño, ¿verdad? Al niño, hijitos. Hijito, ¿por qué haces eso? Hijito, no hagas eso. Pero usted le dice a un joven de 18 años, le dice así. Difícilmente le dice hijito, ¿verdad? De cariño. Y Jesús le dice a su discípulo: hijitos. Con cariño le está hablando Jesús a su discípulo y dice: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Jesús se había dado cuenta que los discípulos no habían pescado nada durante toda la noche. Y entonces Jesús les ordena nuevamente a los discípulos: echen las redes a la mano derecha.
Y entonces los discípulos echaron las redes a la mano derecha y sacaron grandes cantidades de peces. ¿Por qué a la mano derecha? ¿Por qué a la mano derecha? Jesús también le dice en una ocasión en San Mateo capítulo 25, dice, a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha. A los discípulos en la primera pesca le dice, echen la red a la mano derecha. Aquí a los discípulos le dice, echen la red a la mano derecha. Y dice la palabra de Dios que Dios está sentado en su trono y sus hijos estarán también a la derecha. Pero Dios quiere que tú prepares tu futuro, prepares tu porvenir en las manos de Dios. Nunca hagas nada o nunca enfrentes los desafíos sin ponerlos en las manos de Dios. Nunca lo hagas. Porque si lo haces dejando a Dios de un lado, vas a fracasar. Igual que Josué. Igual que los discípulos cuando intentaron pasar al otro lado, pero pensando en que Jesús no estaba haciendo las cosas bien. Tú puedes triunfar porque Dios te ama. Amén. Dios desea lo mejor para ti. Y entonces aquí a donde viene Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 21, donde en su capítulo dice que van a venir desastres a la tierra y que todo va a ser terminado, que todo se va a acabar. Y entonces Dios le dice al profeta, pero tú, tierra, alégrate. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé en este momento cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es en este momento es tu problema. Pero podría ser esta promesa tuya. Hoy por la mañana, que estaba hablando con mi esposa, cuando venía para este lugar, por la mañana venía hablando con mi esposa y me dice, aquí estamos en oración, la iglesia está en oración. Hay dos iglesias que se llaman el Edén 1 y el Edén 2, que están en oración porque hay varios hermanos que están graves, tienen el virus y mi esposa dice no sabe qué va a pasar con ellos, y toda la iglesia está en oración y está en ayuno. Y yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu problema, pero puedes poner tu corazón, puedes poner tu vida en las manos de Dios y que esta promesa sea tuya. Joel capítulo 2, versículo 21. Miren cómo dice. Tierra. Cuando dice a la tierra, se está refiriendo a ti. Se está refiriendo a los habitantes de la tierra. Tierra. No temas, porque la tierra no tiene temor la tierra, ¿verdad? Se está refiriendo a ti. A ti, querida hermana, a ti, querido hermano. Tierra, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Podríamos utilizar también aquí lo del profeta Isaías, porque yo estoy en el control, yo estoy dirigiendo, así que no temas. Puede ver la tierra desolada, puede ver la tierra destruida, pero yo todavía estoy en el control. No temas. Alégrate. ¿Cómo te vas a alegrar en medio de la destrucción? ¿Cómo te puedes alegrar en medio de la tristeza? ¿Cómo te puedes alegrar en medio del conflicto? ¿Cómo te puedes alegrar en medio de la devastación total? Pero esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios. Y si el Señor te dice, alégrate, pues alégrate. ¿Sí? ¿Podríamos entender eso? ¿Verdad que no lo podríamos entender? Pero si es la orden de Dios, tienes que hacerlo. En medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, alégrate. Alégrate porque tu Dios va a estar contigo. Sigue diciendo el versículo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes, ¿qué cosa dice? Grandes cosas. Porque Dios hará grandes cosas. Dios hará maravillas en tu vida. Yo no sé
vuelvo a repetir, cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres. Yo no sé con qué plan llegaste a este país. Yo, como dice Gamo, yo vine por una casa. Yo vine por una casa. Ya ahora Dios me dio 2 casas y todavía estoy aquí. Pero yo no sé tus planes. Yo no sé cuál es tu propósito. Pero yo quiero decirte en esta mañana que en medio de todas estas cosas que están pasando en nuestro mundo, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Si te alejas de Dios intentando buscar la solución para tu problema, te va a pasar lo de Pedro. Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, te vas a hundir. Te vas a hundir. Vas a fracasar. Mejor busca a Dios. Pídele su dirección. Y con toda seguridad, Dios te va a guiar. Dios te va a conducir. Por eso en esta mañana, yo quiero dejarte este texto de Joel capítulo 2, versículo 21. No temas. En medio de todo lo que está pasando en este país, con los conflictos políticos, con los conflictos de la pandemia, con los conflictos del hogar, con los conflictos de nuestros trabajos, tengamos confianza en Dios, porque Él está en el control. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Hermano, ¿puedes poner Padre amado otra vez, por favor? Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos, si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la mañana, esta es tu iglesia. Estos son tus hijos y este es tu pueblo que te alaba y te honra en esta mañana. Amén. En medio de los problemas, de las dificultades, en medio de la transición de los poderes terrenales, cuando nuestros corazones se acongojan por las cosas que vendrán en el futuro, tu palabra nos dice que no debemos de temer, que debemos confiar en tu palabra y tener nuestros corazones listos para recibirte a ti. Te rogamos, oh Dios, que
tomes a tus hijos en esta mañana en tus preciosas manos. Que los cuides, los guardes y los protejas del mal. Permite, oh Dios, que nuestros planes puedan ser tus planes, porque tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.